estoy compartiendo acerca de verdades esenciales. Ya no sé qué tanto he compartido, pero empecé creo que hablando acerca del amor de Dios, la gracia, la justificación, la fe, la confesión, ¿qué más? El nombre de Jesús, la autoridad del creyente, comunión con el Espíritu Santo. Y ahora quiero empezar a hablar acerca del bautismo en el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra y por las cosas que tú tienes para ministrarnos e enseñarnos a nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. En Mateo el capítulo 3, antes de ir a Lucas, Juan el Bautista, que estaba bautizando en agua para arrepentimiento, preparando el camino para aquel que iba a venir, que era Jesús, él dijo, en el verso 11 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora continúa y cuando se acerca Jesús a ser bautizado, Juan le dice: yo soy el que debiera ser bautizado por ti. Y Jesús dice: para que se cumpla toda justicia. Y luego vemos que sale el Mateo 4, que él es guiado por el Espíritu al desierto y donde es tentado. Pero antes de eso se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Y luego, si damos el salto a Lucas, el capítulo 1, nosotros vemos que en la manifestación que el ángel se aparece a María la Virgen, le dice que en el verso 31: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Él respondió, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces nosotros vemos acá, en estos dos pasajes, dos encuentros del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. Uno, cuando es concebido, porque ustedes tienen que entender que el Verbo se hizo carne. O sea, Dios no fue concebido, el Verbo se encarnó, es la encarnación. Lo que María proveyó fue el cuerpo en el cual el Verbo, Dios, se iba a encarnar. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? Y en Isaías 7:14 dice: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, ¿no? Y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, en nosotros, Él se encarnó. En Hebreos habla de que porque sacrificios y ofrendas no te agradaron, me preparaste cuerpo, como está escrito en el libro, en el rollo acerca de mí, ¿no? Entonces, ahí cuando el Espíritu Santo viene sobre María, ¿no? Concibe, o sea, da el cuerpo y el Verbo se encarna en ese cuerpo. Primer encuentro con el Espíritu Santo. Segundo es cuando ya él cumple 30 años y comienza su ministerio como cualquier profeta del Antiguo Testamento, como sacerdote también, ¿no? En realidad, y ahí vemos que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, porque Dios le había dicho a Juan el Bautista: aquel que veas descender el Espíritu en forma de paloma, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego, y hablando acerca del Mesías. Por eso es que Juan ve esto y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y resumiendo esto, vemos que el Espíritu Santo viene sobre él, ¿ok? En el otro fue cubierto, María fue cubierta por el Altísimo y concebirá un hijo, ¿no? El Verbo se encarna. Pero la segunda experiencia, ahí vemos que el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Recuerden que Filipenses, el capítulo 2, dice que Él se hizo hombre y se despojó de su gran poder y gloria. O sea, Él seguía siendo Dios, pero dejó todo su poder, toda su gloria en el cielo. Él vino y como uno de nosotros. Cuando la Biblia dice que Él fue creciendo en gracia, estatura y en conocimiento, Jesús, cuando fue niño, Él no sabía todo. ¿Me entienden? Él fue creciendo y se fue desarrollando su cerebro como el de cualquier otro ser humano.
Ya a los 12 años ya sabía él mucho más y sabía su propósito, tanto es así que se quedó discutiendo con los doctores de la ley, ¿no? Y estaban asombrados que conociese tanto las Escrituras. ¿Recuerdan o no? ¿No? Y cuando lo van a buscar, María y José se preocupan, ¿no? Y él que les responde, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre debo estar? Y él no le estaba vendiendo banquitos, sillas, ni puertas pues a los doctores de la ley. No se refería a José, el padre natural, ¿no? Se refería a su padre celestial. Él ya sabía su propósito hasta que llegue el momento de los 30 años y el Espíritu Santo viene sobre él para ungirlo como cualquier otro profeta ungido en el Antiguo Testamento. Antes de eso Jesús no hizo ningún solo milagro, ¿no? A raíz de eso, él es guiado por el Espíritu al desierto, ¿no? Y ya se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La Biblia dice en Lucas que salió en el poder del Espíritu, ¿no? Del desierto, y ahí comienza a compartir en el verso... dice el verso 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededores, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ahora, fue tentado, y en todas las veces que él fue tentado, él usó la palabra para vencer la tentación. Él no resistió la tentación porque él era Dios. Primeramente, Dios no puede ser tentado, dice la Biblia. Ni él tienta a nadie. ¿Estamos? No los oigo, ¿estamos? No, entonces, él fue tentado porque era hombre, ¿no? 40 días no había comido y le presentaron ahí algo rico que comer, seguramente Jorgito lo había preparado y dijo, no, entonces estoy vacilando, ¿no? No, entonces tenía hambre, pues. El diablo canalla le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y eso es lo que el diablo siempre va a hacer, y eso es libre, lo que estoy compartiendo del bautismo del Espíritu Santo, pero siempre los va a tratar de tentar en tu identidad, que dudes quién eres tú. Él quería que dude, ¿no? Y que trate de demostrar que él era el Hijo de Dios haciendo algo que no era el plan de Dios en ese momento. El plan de Dios no era que convierta piedras en panes franceses, porque tenía hambre. Entonces, vence todas las tentaciones usando la palabra simplemente, misma palabra que nosotros tenemos. Él usó el Antiguo Testamento, ahora nosotros tenemos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, y tenemos la palabra para usarla. Bueno, sale en el poder del Espíritu, y luego en el verso 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Qué bonito, ¿no? O sea, Jesús se acostumbraba a congregarse. Eso es con doble, a triple y cuádruple. Para todos y los que están viendo este video, que son de la Iglesia Bíblica de Fe, y lo están viendo en su casa por alguna razón, pueden porque esté mal, pueden porque estén flojos o por lo que sea, era la costumbre de Jesús congregarse, ¿no? Y Pablo dijo, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Entonces, todos debemos congregarnos. Si no digan, ouch. Ahora, yo sé que a veces uno tiene reuniones y cosas y no es una condenación el no hacerlo, pero algunos ya que están en la gracia ya se han relajado demasiado, pues, ¿no? Entonces, pero bueno, y comienza a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y poner en vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y obvia otra parte de Isaías, porque él vino a predicar el año agradable del Señor. Entonces nosotros vemos acá que él tuvo esos dos encuentros y también habla de lo mismo, ¿no? Dando un salto a Juan el capítulo 4, vemos ahí el caso de la mujer samaritana, ¿se acuerdan o no? ¿No? Que iba a recoger agua, dice que los apóstoles van a buscar de comer, porque estaban pasando por Samaria y los judíos no se llevaban con los samaritanos, ¿no? Entonces, pero era necesario pasar por Samaria, dice el verso 4 de Juan 4. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y dice, estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
La hora sexta, ¿cuál era? Era el mediodía, porque los judíos contaban su primera hora a las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, aritmética bien simple, 6 más 6, 12. Ahora, nadie al mediodía iba a buscar agua. Las mujeres iban a buscar agua temprano. Pero esta mujer fue a buscar agua, ¿porque se le acabó? No, sino que no querían andar con ella. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y te daría el agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Grábense esa palabra, fuente. El agua está contenida en la fuente. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, cuando uno tiene ese primer encuentro con el Espíritu Santo, cuando uno cree en Jesucristo y nace de nuevo, esta salvación viene a ser una fuente de agua que salta para vida eterna, que te sacia y no tienes sed jamás de seguir buscando otra cosa. Cuando yo me convertí en el año 78, ¿no? Yo estaba en una búsqueda de muchas cosas, pero cuando me convertí en el año 78, Él estableció esa fuente de agua que salta para vida eterna y nunca más he tenido sed. No he tenido que buscar nada más. Lo encontré en Jesús. Ahora, la gente puede discutir y decir muchas cosas, pero nadie te puede cambiar o quitar a ti tu propia experiencia de vida. ¿Estamos o no? Entonces, esta mujer, él le contesta esto, y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿No? Estaba pensando en términos naturales. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, bandida. Perdón, no sale eso. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y le dijo a la mujer, bueno, sabemos que, Señor, veo que eres profeta y bla, bla, bla. Hablan otras cosas más, y la mujer cree, ¿no? Y dice, y le dice que deben adorarse en Jerusalén. Jesús le dice, en el verso 21, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora, habla ahí y habla de que la salvación o el agua que Él daría sería una fuente que salta para vida eterna y no tendría sed jamás. Ahora, si dan un salto al capítulo 7 de Juan, en el verso 37 al 39 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, Jesús no había ido a la cruz, Jesús no había muerto, Jesús no había resucitado, Jesús no había ascendido a la diestra del Padre, y el Padre no había enviado la promesa del Espíritu. ¿Ok? Pero hay una gran diferencia entre una fuente donde el agua está contenido en un espacio y el río que el agua corre.
La fuente es para ti, para tu bendición, para tu salvación. Hay gente que dice que si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, no eres salvo. Mentira. Eso no es cierto. Toda persona tiene un primer encuentro con el Espíritu Santo cuando hace a Jesús el Señor de su vida. Nicodemo vino a Jesús de noche, dice en Juan el capítulo 3, ¿no? Algunos dicen para ocultarse, que no lo vean, porque estaba entre las personas conocidas y los doctores de la ley y todo esto. Vino a él de noche y solapa, pues en otras palabras. A mí me gustaba lo que decía el pastor John Austin, decía, ¿y qué pasa? De repente fue de noche porque ya no se aguantaba pues hasta la mañana. Está desesperado y le dice, lo llama maestro, ¿no? Y Jesús, sabiendo lo que él quería saber, le dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, ¿no? Para entrar en el reino de Dios. Ahora, nacer de nuevo implica nacer de nuevo en el Espíritu. Nicodemo lo interpreta como un hombre natural, le dice, ¿cómo un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo no sé si ustedes conocieron a mi mamá o no, pero era bajita, flaquita. Si yo volví, bueno, yo igual ahora, ¿no? Pero en esa época en que pesaba 130 kilos, volví a entrar en la reventaba la pobre Rebequita. No, en ese momento se iba al cielo. No, entonces entonces Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Yo te estoy hablando que es algo del Espíritu, que tienes que nacer de nuevo. Esa es la primera experiencia donde se establece una fuente de agua que salta para vida eterna. Otros pasajes hablan acerca de que uno sabe que ha pasado de muerte a vida en que ama. Romanos 5:5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que cuando nacieron de nuevo algo ocurrió en ustedes? Algo cambió en ustedes, algo se produjo en ustedes, inclusive ese amor, ¿no? ¿Se dieron cuenta o no? Algo pasó, ya les he contado la historia varias veces, ¿no? De cuando yo me encontré con mi tía, una de esas tías que todos tienen en su familia, ¿no? Que nadie quiere ver, ¿no? O trata de evitar, y yo fui, la abracé, le dije que la amaba, que Jesús la amaba. La tía casi cae y comienza a convulsionar, ¿no? O sea, porque nunca en mi vida le había dicho eso. Aparte que yo era una persona patán, frío, distante, muchas veces si no me daba la gana, era loco, o sea, ¿me entienden? Antes de conocer a Cristo. Un día podía ver a Félix, o por ejemplo a mi hermana, venían sus amigas a la casa y me saludaban, a veces la saludaba, otras veces la miraba y pasaba y seguía caminando. Era un patán completo, ¿no? Ahora, si Dios ha podido cambiar este patán, tú tienes esperanza, gloria a Dios también. No, entonces, el hecho es que cuando uno nace de nuevo, el amor de Dios se manifiesta porque ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, Jesús, vemos acá, tiene esta primera experiencia con el Espíritu Santo, luego el Espíritu Santo viene sobre él. Acá también la mujer cananea, la salvación, esa agua que no va a volver a tener sed, es una fuente de agua que salta para vida eterna, está en su interior, pero luego habla de los ríos del Espíritu. Los ríos no son para bendecirte a ti, los ríos corren y bendice a todo lo que está en el camino. Ahí está hablando de otra experiencia del Espíritu Santo, que es conocida como el bautismo en el Espíritu Santo. Por eso es que en Hechos el capítulo 1, ¿están siguiéndome? En Hechos el capítulo 1, Jesús les dice a los discípulos, en el verso 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Recuerden que Él les dijo que no os dejaré huérfanos, ¿no? Sino que el Espíritu que está con vosotros estará en vosotros. Y ustedes le conocen, ¿no? Y en Juan 16 habla acerca de eso, ustedes le conocen, pero no solamente porque está alrededor de ustedes o lo han visto en manifestación, sino que estará en usted, dentro de usted. Entonces le dice que esperen la promesa del Padre, porque Juan ciertamente bautizó, está hablando de Juan el Bautista, con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Espíritu Santo y fuego, cuando leí el primer versículo. Luego en el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Digan, venido sobre. La salvación es dentro de nosotros. Uno nace de nuevo en su interior, de nuestro interior, ¿no?
Entonces debes de hacer de nuevo del agua y del Espíritu en nuestro interior. Pero acá dice, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Ahora, si vamos a Juan, el capítulo 20, que en mi Biblia está al otro lado nomás de este pasaje de Hechos. En Juan 20, el capítulo 20 dice el verso 20 y siguiente: y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hago una pausa ahí. ¿Cómo lo envió al Padre a Jesús? Juan 3:16, todo el mundo se conoce Juan 3:16, versículo archi recontra hiper conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No? Hasta de paporreta se lo saben, pero no saben el 17. Y el 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Y parece que algunos no se han enterado, ¿no? Porque hay un montón de predicadores terroristas, o de repente tú también eras uno de ellos, que cuando le hablabas a la gente y no te hacían caso, los mandabas al infierno, ¿no? Y se escuchaba un eco: herno, ¿no? Vas a arder, pecador, extra crispy, con receta secreta o sin receta secreta, pero vas a arder. Entonces, eso no es lo que Dios le dijo a Jesús. Y Jesús tampoco le dijo eso a sus discípulos. Le dijo: como el Padre me envió, así también yo os envío a vosotros. Así que ustedes no pueden compartir el Evangelio, las buenas nuevas, con una cara de palo. ¿Estamos o no? Antes de salir a la calle, practica varias veces sonreír en el espejo, ¿no? Y cuando compartas el Evangelio, hazlo con gozo. Aleluya, sabiendo que Jesús fue a la cruz y se regocijó porque vio más allá de la cruz y vio a esa persona a la que tú le estás hablando. Tú eres un milagro esperando suceder en la vida de alguien más. Amén. Entonces, les dice: como el Padre me envió, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahí yo creo que los apóstoles nacieron de nuevo. Recibid el Espíritu Santo. Y luego en Hechos 1, el verso 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, cuando persona dice: no, si uno no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo, es falso. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no lo hace por el Espíritu de Dios, dice Corintios. Así que otras denominaciones que aún no creen, hay denominaciones que son cesacionistas. ¿Ah? ¿Sensacionalistas? No, esos son los periódicos. Cesacionistas, que viene de cesar, que dicen que ya no hay milagros hoy día, que ya todas estas cosas fueron para esa época, que fue para darle la patadita, el impulso a la iglesia, ¿no? Y hacer estas cosas y todo. Pero cuando se murió el último de los apóstoles, dicho sea de paso, todos los apóstoles murieron por martirio excepto Juan. Dice la tradición, la historia, no sé, no lo dice la Biblia, pero dice la tradición, la historia, que lo quisieron rostizar, ¿no? O sea, chicharroncito, que lo metieron en aceite hirviendo, pero no le pasó nada. Entonces, Juan fue el único apóstol que murió de viejo. Y exhaló, tranquilito. Y todos seguramente estaban alrededor de la cama del apóstol Juan, esperando: oh no, ya se va a morir, se va a partir. La época de los apóstoles ya no va a haber más milagros. Oh. Nunca ha habido una época de milagros, siempre ha habido, y lo que siempre habrá, un Dios obrador de milagros. Y Hechos de los Apóstoles es el único libro, en las epístolas, es el único libro que no tiene final. ¿Se han dado cuenta o no? No se despide porque se siguen escribiendo capítulos. ¿Qué capítulo andamos? No tengo la menor idea, ¿no? Pero estamos en el mismo libro, y tú puedes hacer las mismas cosas que ellos hicieron cuando tú entiendes que estás lleno del Espíritu Santo y has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está sobre ti. Miren, la sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos y estos eran sanados. Bueno, es que era Pedro. Smith Wigglesworth en el siglo XX, cuando fue a San Francisco y se enteraron que estaba en cierto hotel. El lobby del hotel, imagínense acá la entrada del Meleaca, el lobby todo lleno por todo
todos los salones, llenos de gente enferma, y como no podían entrar más, estaban en la vereda, enfermos. Y cuando Smith Wigglesworth vino de donde se había ido, pues, ¿qué te importa a ti? A mí tampoco. No, o sea, vino y pasó por ahí, la sombra de Smith Wigglesworth caía sobre los enfermos, y estos eran sanados instantáneamente por el poder de Dios. Tú puedes hacer las mismas cosas que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Dios que nos ha empoderado para esas cosas. Pero son dos experiencias. Una es cuando naces de nuevo, la otra es cuando recibes el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo es sumamente importante, porque es la puerta a lo sobrenatural. De todos los dones, y no son 9 dones, como muchos dicen, porque en realidad habla de dones de sanidades, ¿no? Plural, ambas. O sea que pueden haber varios tipos de sanidades. No tienes que ser sanado de la misma forma. Jesús sanó a varios ciegos de diferentes formas. Les puso las manos en los ojos, en otra escupió, hizo lodo y se lo untó en los ojos. ¡Ay, qué antihigiénico! Oye, van a brujos donde les hacen baño de florecimiento y idiotez. Les escupen cosas espantosas. ¿Sí o no? Entonces Jesús hizo lodo, lo untó y le dijo, anda, lávate en el estanque de Siloé. Y fue y regresó viendo. Amén. Entonces, yo recuerdo un testimonio de R.W. Schambach, un tremendo, fabuloso predicador. Y que pasó una señora que estaba ciega por 38 años y le impuso manos en el nombre de Jesús, como imponía manos cualquier cantidad de gente sanada a través del ministerio. Una vez oró por un hombre que le habían sacado un pulmón, no había sido operado, creo que por cáncer o algo, había perdido un pulmón. Entonces la caja torácica no es igual como cuando tienen los dos pulmones, está medio aplastada por un lado, y cuando le impuso manos pareciera que alguien hubiese soplado un globo. La caja torácica creció. Entonces él contó el testimonio y lo puso en su revista. El FBI lo vino a investigar por estafador o atentar contra la fe pública y toda la cuestión. Hicieron toda la investigación, fueron a los doctores, estaba la historia clínica que sí lo habían operado, que le quitaron un pulmón y ahora tenía 2 pulmones y los doctores no se explicaban cómo. El siguiente capítulo salió con el affidavit o la certificación del estudio del FBI. ¿Ves? El diablo es idiota. Trata de ridiculizar los milagros o las cosas de Dios. Lo único que hizo fue que el testimonio en su siguiente capítulo de su revista saliera con ¿cómo decirlo?, autentificado por el FBI. Entonces, viene esta mujer, cualquier cantidad de milagros, Schambach, viene esta mujer, 38 años, le impuso mano, se sana, le dijo en el nombre de Jesús, vaya. Y ella dijo, no. Eso no me dijo Jesús a mí. No, hermana, reciba por fe, como todos, en el nombre de Jesús. Vaya, no, le dijo. Entonces él pensó, ya siempre hay una así en cada fila de oración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Jesús me dijo que usted me escupiera a los ojos. Yo no voy a hacer eso, le dijo ella. Es antihigiénico. ¿Acaso usted es mejor que Jesús? Le dijo. Lo fregó, pues, ¿no? Entonces Schambach, como era predicador y bromista, también dijo, bueno, si le iba a escupir iba a ser uno bueno. Yo estaba ahí cuando contó el testimonio. No hizo eso, ¿no? La escupió nomás y la mujer, sus ojos fueron abiertos y comenzó a gritar después de 38 años de ciega. Gloria a Dios. ¿Pero qué hace todo eso? El bautismo en el Espíritu Santo. Hay diferentes dones de sanidad, pero de las 9 características, 7 se manifestaron en el Antiguo Testamento. Estos dones, 7 se manifestaron en el Antiguo Testamento, menos 2. Lenguas e interpretación de lenguas. Ese es para este tiempo, para este nuevo pacto. Y en Isaías habla de que en aquel tiempo hablaré en lengua de tartamudos, ¿no? Porque ¿cómo empezaron hablando ustedes en lenguas? Hasta que se le soltó en un idioma, ¿sí o no? Entonces, en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es algo que no debe parar. Ustedes, yo espero y deseo realmente que cada uno de ustedes ore en lenguas todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Y pues, no tienen que vociferar en lenguas.
No, o puedo orar bajito. Ahora, yo me emociono cuando oro en lengua. Bueno, debe haber algo de pentecostal dentro de mí, ¿no? Entonces, a veces estoy orando en lengua, ¿no? Y cuando estamos en la oficina nos reunimos los líderes, como es un edificio y tenemos un vecino que es la bendición andante, ¿no? Entonces, no, entonces les digo a todos que oren despacito, pero cuando estaba Dustin y yo nos entusiasmamos y comenzamos a orar en lenguas más fuertes, pero puedes orar bajito. Y la Biblia dice que cuando en 1 Corintios el capítulo 14, el verso 15, si no me equivoco, 14 y 15, en la versión amplificada lo pone de otra forma, pero dice, oraré con mi entendimiento, oraré con el Espíritu. Cantaré con mi entendimiento, cantaré en el Espíritu. Hay dos cosas, con el entendimiento y en el Espíritu. Y dice en la versión de la Biblia amplificada que el Espíritu Santo que vive en mí capacita a mi espíritu a orar en otras lenguas, a orar en el Espíritu. Entonces, es sumamente importante, y como, bueno, ya el tiempo se me ha acabado, pero quiero decirles rápidamente, voy a continuar, pero decirles rápidamente algunas cosas. Muchos dicen que el que habla en lenguas es simplemente la capacidad de hablar varios idiomas, o sea, chino, japonés. Les recomiendo que aprendan mandarín, ¿no? No solamente inglés, sino mandarín, ¿no? Entonces, para hacer negocios, ¿no? Porque... bueno, en fin, entonces pues habla francés, portugués, qué sé yo, y hasta algunos de ustedes cristianes también hablan, ¿no? O sea, esa jerga cristiana religiosona que manejan, ¿no? Entonces, no me pasen la llamada, por favor. Entonces, el hecho es que la Biblia dice en Corintios 14 que el que habla en lenguas no habla a los hombres, porque nadie le entiende, sino habla a Dios. Entonces, el argumento de que hablar en lenguas es la capacidad de hablar o aprender varios idiomas, falso. No es así. Otros dicen, las tradiciones, no, los que hablan en lenguas están llenos del diablo. No, la Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les da que hablasen. En Hechos del capítulo 2, los versos anteriores dice que estaban todos reunidos, unánimes, 120 estaban reunidos, permaneciendo en oración, porque les dijo que no se fueran de Jerusalén hasta que recibiesen la promesa del Padre, y entre ellas estaba María. Por eso cuando yo le predico a los católicos, o comparto con católicos, yo le digo, yo le hago más caso a María que tú. Mira, ¿cómo así? En Juan 2:5 ella dijo, hagan todo lo que Él les dice, y yo hago todo lo que Él dice, lo que Jesús dice. Y segundo, ella estuvo en el día de Pentecostés junto con los otros apóstoles y también habló en otras lenguas. Así que tú tienes que hablar en otras lenguas. Una vez estuve predicando en una iglesia católica y compartí con todos, y las señoras con velo y toda mayoría, todas recibieron a Jesús y el bautismo en el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Hermoso. Gloria a Dios. Aleluya. Verlas ahí en su velo y hablando en lengua. Es para nosotros. Y es la puerta a todo lo sobrenatural de Dios, a los demás dones, a fluir y operar. Aleluya. ¿Cuántos quieren operar en milagros, maravillas y en el poder de Dios? Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo está para eso. Y nosotros lo necesitamos. Pero eso no significa que gente que haya recibido a Jesucristo y haya tenido este primer encuentro con el Señor Jesucristo no tenga el Espíritu de Dios. Claro que tienen el Espíritu de Dios, si no serían incapaces de llamar a Jesús Señor. Y hay un montón de denominaciones que no creen lamentablemente en el bautismo en el Espíritu Santo. Ellas se los pierden, pues, ¿no? Yo recuerdo hace años atrás, una época, cuando yo empecé mi primera iglesia, que se llamaba Shaddai, le iba a poner palabra de fe, el Shaddai. Y en el año 1982, yo tenía 20 años, ¿ok? Yo predicaba en esa época la marca era OP, ¿no? Yo predicaba en Politos OP, en Slaps, ¿no? Y así, yo no predicaba con terno, corbata, esas vainas. Después fue oprimido, ¿no? Largo tiempo el predicador oprimido, ¿no? Y ahora estoy libre otra vez. Pero un día esto me va a venir interno para que se sientan raros. ¿Qué le pasó al pastor? ¿Se va a alguna? No. Porque ahora ir en el centro siempre teníamos que estar con corbata y todo hasta que nos fuimos liberando. Pues gloria a Dios, ¿no? Entonces, el hecho es que
a los 20 años la gente se pasaba la voz y venían de otras denominaciones a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que todo un montón de una iglesia metodista recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Después de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ¿qué haces después volviendo a la iglesia metodista? ¿No? Otros de otras denominaciones, ¿no? Contrarias a la U, ¿no? Que tenga oídos, oiga, ¿no? Y entienda lo que por el Espíritu acabo de decir. Venían en mancha a recibir el bautismo en el Espíritu Santo y sus vidas eran cambiadas. Porque el bautismo en el Espíritu Santo te capacita, te imparte el poder de Dios en tu vida. Por eso es que el apóstol Pablo dice, cuando fui a vosotros, no fui con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y Corintios dice que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. T.L. Osborne decía, si tú no eres capaz de demostrar el evangelio que predicas, tú no tienes derecho a predicar el evangelio que predicas. Cada uno de nosotros, si hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, podemos y debemos demostrar el evangelio que predicamos. Y con este testimonio termino. Tommy Hicks, un predicador americano, ocupado en sus propios asuntos en Estados Unidos, predicando en diferentes campañas, tuvo una visión de un campo de trigo que se movían de un lado a otro por el viento, y todo ese campo de trigo se volvieron manos que estaban levantadas adorando y alabando a Dios, y todo eso se encendió y se mostró el mapa de un país que él no sabía cuál era, ¿no? Sin ningún ánimo de, ¿cómo decirlo?, ofender a Connie, ¿no?, que es norteamericana, para nada. Pero los Estados Unidos han tenido tanto de todo y lo siguen teniendo, que muchos norteamericanos solamente piensan que Estados Unidos es el que existe, ¿no? Cuando yo le digo que del Perú, piensan que todavía vivo con llamas y con los incas. ¿Me entiende? Entonces, hay muchos que son así. Eso no significa que otra gente que se ha educado más sepa. Pero este predicador no tiene la menor idea del mapa. Ustedes ahora ven un mapa y dicen, este país, ¿no? Entonces, fue a buscar y vio que era Argentina y Dios le dijo que vaya a Argentina. Entonces, estaba en el avión volando a Argentina, porque Dios le dijo que vaya a Argentina, y le había dado un nombre que él no sabía quién era. Llamó a la fly attendant, es ahora, ¿no? Antes era azafata, ¿no? Entonces la llamó y le dijo, ¿sabes tú, en su inglés, español masticado, en inglés, le dijo, ¿sabes quién es Perón? Que la mujer le entendió, ¿Perón? ¿Juan Domingo Perón? Sí, ese, ¿quién es? Lo miró poco, ¿cómo decir? ¿De dónde viene? Es el presidente de Argentina. Ok, gracias. Entonces fue a la Casa Rosada, ¿no?, a pedir una cita con Perón. ¿No? Fe de niño. La persona que lo atendió le dijo, bueno, usted no puede, porque quiere hablar con el presidente Perón. Entonces le explicó que Dios lo había mandado a hacer avivamientos a Argentina, a demostrar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, a sanar a los enfermos, y le dijo una serie de cosas. Entonces este tipo medio así, le dijo, ¿así? O sea que tu Dios sana, le dijo. Pero en esa época en Argentina la Iglesia Católica era tan fuerte que la gente no podían predicar en las calles, no podían pasar tratados por las calles, no podían hacer absolutamente nada por las calles, ni compartir, estaba prohibido, te metían a la cárcel, era una cosa así. Entonces le dijo, sí, yo estoy enfermo de esto, a ver, ¿puedes sanarme tú? Le impuso mano y fue instantáneamente sanado por el poder de Dios ese decán. Entonces él lo miró y dijo, venga en 3 días y va a tener la cita con Perón. Y volvió en 3 días, haciendo historia corta, le contó lo mismo a Perón. Perón también dijo, sí. Entonces, ¿tu Dios puede sanarme? Porque sufría de psoriasis, ¿no? Él le dijo, sí, y le impuso manos y fue instantáneamente sanado. Al día siguiente tenía el estadio más grande de Argentina para hacer sus campañas y las comenzó a hacer. Ahí empezó el avivamiento en Argentina, que después lo empalmó Carlos Anacondia. Dios le mostró a Tommy Hicks que la iglesia era un gigante que estaba dormido y sobre él había un montón de moscas.
Y cuando se levantó el gigante y se sacudió, todas ellas salieron, ¿no? Que era la opresión, demonios y cosas, pero que se necesitaba fluir en el poder de Dios y compartir el Evangelio. Y si no mal recuerdo, creo que fue él, no estoy seguro, pero Perón le preguntó por qué la diferencia entre los países protestantes y los países católicos. ¿Por qué los protestantes son más prósperos? ¿No? Entonces él le dijo, hablando de Estados Unidos, le dijo, es por una sola letra que se diferencia en inglés, le dijo. Así como es. Los pioneros que vinieron a Estados Unidos vinieron en busca de God, Dios, G-O-D. Los españoles que vinieron a América vinieron en busca de gold, G-O-L-D, oro, una sola letra. Entonces, el poder de Dios en el bautismo del Espíritu Santo, está ese poder de Dios. Tú lo has recibido, no dejes de orar en lenguas y el poder de Dios va a operar en tu vida. Vas a imponer manos sobre los enfermos y estos sanarán. Harás milagros, le darás palabras a personas. De pronto tú no sabes por qué, pero tienes algo que decirle a alguien. Ay, no, qué roche, que esto. ¡Háblalo! En el nombre de Jesús. Recuerda que cuando Saulo se convirtió, Dios no dijo, pucha, este es un pez gordo, este es bravísimo, este es un trabajo para Super Pedro. O Super Juan, o Super alguno de los apóstoles. No, mandó a cierto discípulo llamado Ananías, que no vuelve a aparecer más en la Biblia. Pero le dio palabra de conocimiento, le dio palabra de sabiduría. Ananías por si acaso chequeó, ¿no? No vaya a ser que había comido mucha pizza en la noche y estaba alucinando, ¿no? Y dijo, Señor, pero yo he oído que tiene autorización para meter en la cárcel, matar y todo. Como diciendo, ¿estás seguro? que quieres que vaya a hablarle, ¿no? Entonces, y le ratificó y le dijo, sí, porque instrumento escogido me es bla, 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 bla. Y fue, ¿no? Entonces, el próximo domingo comparto, pero van a ver que el día de Pentecostés y cómo continúan todos los demás, que cuando reciben el bautismo en el Espíritu Santo, la evidencia es hablar en otras lenguas. Shanda y Shila Makai. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esta verdad fundamental, esencial, que no debemos perder jamás en el nombre de Cristo Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Bendice a cada persona que está acá. Veo todos son caseritos, pero vamos a hacer igual la oración, porque hay gente que puede estarnos viendo por el video. Si tú no has hecho a Jesús el Señor de tu vida, yo te animo, te aliento a que puedas abrirle tu corazón. Yo no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una persona. Yo detesto la religión, pero Jesús es una persona que quiere tener una relación personal contigo y te ama. Así que todos repitamos esta oración juntos, acompañemos a aquellos que nos están viendo por video. Dios, reconozco mi necesidad de ti. Por eso te invito a mi vida. Sé mi Señor, mi Salvador. Te doy gracias porque tú vives en mí. Tengo el Espíritu Santo y a partir de hoy en adelante caminaremos juntos. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho esta oración, nos reunimos en el Hotel Meliá todos los domingos a las 9 o a las 11 de la mañana. Ven, acércate y dime, hey, yo hice la oración por el video, así que queremos conocerte. Amén. Gloria a Dios.